Buenos días a todos. Estamos aquí en un momento muy especial con Joel Comiskey. Bienvenido, Joel. Hay que abrir tu micrófono. Excelente. Uy, Gracias, Roberto. ok, gracias por venir, por tener este tiempo para nosotros, para bendecir a España y otros países también, pero básicamente España estamos enfocados hoy. Muchas gracias, Joel. Gracias, Roberto, por tenerme y por tu ministerio en España y en Europa en general. Sí. Entonces, quería empezar que tú nos contaras tu historia, cómo has llegado al modelo celular, qué pasó contigo, cómo fue la experiencia de cambiar un modo de vivir iglesia para conocer otro y después cuando te convertiste en un apasionado por las células, qué pasó para que empezara a escribir libros. Cuéntanos un poco de tu historia. Gracias, Roberto, por aún invitarme. Es un gran privilegio estar con esos pastores. Y sí, Roberto, mi historia es realmente la historia de la soberanía de Dios. Empecé mi ministerio en una célula cuando tenía como 2 años. Dios me mostró que iba a dirigir un grupo en un estudio bíblico y mi hermano menor me acercó a mí diciendo, Joel, quizá puedes aún dirigir un grupo de amigos y entonces justamente por 2 años estamos en esta célula. Entonces Dios me dio un sabor de lo que es la visión celular realmente fue una iglesia en casa conectado con Calvary Chapel en California del Sur, justamente en la casa de mis padres. Pero Dios estaba preparándome para entender lo bueno de un grupo pequeño. Y luego yo planté una iglesia en Long Beach, en el centro de Long Beach, y escuché de David Shaw y cómo él estaba pastoreando su iglesia a través de células. Y traté de aún preparar a mis líderes, mis miembros, y empezamos grupos pequeños. Pero realmente el libro de Shaw, Successful Home Cell Groups, no hubo mucha estructura, mucha visión, pero no mucha estructura. Entonces, empezamos quizá 2, 3 grupos, pero cuando empezamos la celebración en esta plantación de una iglesia en Long Beach, enfoqué totalmente en la celebración y perdí la visión de los grupos, ¿no? Pero luego, al final de esta plantación de esta iglesia, estudié en Fuller un poco y escribí un papel, una tesis en un curso sobre la plantación de iglesias. Y después de reflexionar, entendí que realmente hubiera sido mejor concentrarme más en las células, en verdad. Y por lo tanto, cuando llegamos a Ecuador como misioneros, tuve el privilegio de empezar células en la iglesia madre, una iglesia de como 550 personas, y fue una iglesia de programas, pero de repente me tocó a mí empezar células y realmente los grupos creció de 4 a 50, la iglesia creció hasta 950 y entendí el poder de crecimiento, o sea, recordando de show, recordando mis experiencias y todo esto. Y luego de esta iglesia madre muy grande, plantamos una iglesia en Quito, Ecuador. De nada, realmente, realmente tuvimos 150 personas y 10 células, pero empezamos la iglesia por 1 año, luego estudié en Fuller mi doctorado y mi tema fue la visión celular alrededor del mundo. Entonces tuve el gran privilegio de estar en las iglesias más grandes en el mundo,
aún realizando una encuesta de 29 preguntas sobre la multiplicación. Y eso fue mi tesis, realmente, la visión celular. Y fue algo increíble. Bajo Pedro Wagner, en todo esto. Regresamos a Ecuador en esta iglesia nueva de 150 personas, de 10 células, para continuar la transición celular. Y esta iglesia creció muy rápido. Y una combinación de estudios, de lo práctico en Quito, y fue algo increíble. Empecé a escribir libros sobre mis estudios y todo esto. Home cell group explosion, la explosión de células en las casas. Y fue increíble. Empecé a dictar seminarios, pero en 2001 regresamos a los estados, California, para asesorar a pastores en la visión celular, y también plantamos una iglesia celular en California. Y hermanos, entendemos que el crecimiento no fue tan rápido, el terreno fue más duro. Empezamos a hacer las mismas cosas que hacemos en Ecuador sin el mismo fruto, sin el avivamiento. Sí, crecimos, pero fue muy lento y fue un tiempo de muchas pruebas. Yo sentí como un fracaso. ¿Qué está pasando? O sea, realmente, y tuve que realmente quizá profundizar mucho más. ¿Qué es la visión celular? ¿Es solamente una estrategia de crecimiento? ¿Es solamente una técnica del crecimiento? Y realmente fue difícil ahora aún visitar lugares como España, Alemania, y no ver tanto crecimiento. Entonces, tuve que profundizar. Y entonces, en los últimos quizá 12 años, he estado escribiendo más sobre los valores, más sobre la razón por la visión celular, y entendiendo realmente que la teología debe producir la metodología. O sea, no todas las iglesias van a crecer como Ecuador, como de David Cho, como Bogotá. Realmente debemos entender que hay una visión más allá de solamente como iglesia crecimiento, que eso es una pasión de Jesucristo, de los discípulos. Y entonces todavía estoy en la visión, estoy en otra iglesia ahora. O sea, dejé esta plantación con otro pastor, ahora estoy coaching otra iglesia y siempre he estado dirigiendo una célula para mantenerme en la batalla. Entonces estoy acá, hermanos, para ayudarles en cualquier forma. Eso es más o menos mi historia, escribiendo libros y asesorando a pastores. Roberto. Muy bien, gracias. Entonces, es una historia de éxitos, pero también de fracasos, ¿sí? Todo junto. Claro. ¿Sí? No eres un superhombre, no. Vale. Ok, vamos a empezar con las preguntas que los pastores nos han enviado. Y la primera es sobre Jesús. Una pregunta muy bien. ¿Por qué Jesús podía hacer tantas relaciones? Pensando, es una espiritualidad renovada y profunda de pastor convencido que la visión celular es clave. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jesús podía hacerlo? Y cómo en el occidente podríamos hacer relaciones tan poderosas como las que hizo Jesús, siendo que la cultura judía facilitaba este escenario y la occidental no. Y yo creo que aún las relaciones, o sea, el mandato final de Jesucristo fue el amor que debemos tener entre nosotros. Y es solamente un asunto de decir, Señor, dame la gracia para amar como tú. Señor, ayúdame a llegar a ser como la Trinidad.
y realmente yo soy un individualista, yo soy de los estados, el país más individualista en el mundo, ¿verdad? y realmente siempre, cada día en mi tiempo devocional, individualmente estoy diciendo, Señor, haz que sea como tú, ayúdame a llegar a ser como la Trinidad. Y ahora Dios está cambiándome, ayudándome a amar a las personas en mi célula, aún pasar tiempo con mi familia, con mi célula, todo esto. Entonces, ya, debemos aún llegar a ser como la Trinidad. No importa la cultura. Vale, entonces, ¿crees que los judíos, los brasileños, los españoles, los americanos pueden experimentar algo semejante a lo que Jesús experimentaba, independiente de la cultura? Claro que sí, o sea, yo creo que hay algunas culturas que tienen una ventaja. Por ejemplo, en Brasil o en América Latina, o sea, Dios ha puesto, en mi opinión, este tipo de pensamiento más como del grupo, y es una ventaja, pero no importa si uno es como gringo, como los estados. Yo quiero llegar a ser como ustedes, Roberto. O sea, es una ventaja que Dios ha puesto en su cultura, pero hay ventajas en cada cultura. En los estados tenemos ventajas también, ¿no es cierto? En cada cultura hay cosas buenas, hay cosas malas, pero la idea de llegar a ser como grupo, como la Trinidad, es bíblico. Y nosotros debemos conformarnos a la Biblia y no nuestra cultura. En Y términos de, Dios puede ayudarnos a hacerlo. ¿sí? En términos de cultura americana, ¿cuál, qué cosas serían cosas buenas que los brasileños, los latinoamericanos no tienen? Por ejemplo, Por ejemplo, la diligencia, la cosa de trabajar fuerte, seguir la ley, ¿no es cierto? Entrepreneurial, ¿no es cierto? Empezar cosas, ¿no? Y creatividad, y eso es muy bueno. Pero el problema es que en el proceso de hacer esas cosas, llegamos a ser muy individualista, no importa a los demás, no estamos pasando tiempo con la gente, y aún por lo tanto la iglesia está muriendo en los estados, ¿no es cierto? Porque es más como muchas iglesias son un gran show, no importa si la gente se conoce unos a los otros. Entonces, realmente nosotros estamos aún en los estados mirando a África, a Brasil, América Latina, para entender cómo crecer como una iglesia saludable. amén, amén. Cada uno tiene sus retos, ¿sí? Todos tenemos que ser como la cultura del reino y cada uno tiene Claro. algunas cosas y otras cosas no. Vale. Ok, una pregunta ahora, algunas preguntas sobre visión. ¿Cómo ayudar a las personas que continúan con una mentalidad tradicional y religiosa? Dicen, yo ya me sé todos estos temas, pero no saben afrontar los momentos y tiempos difíciles. Entonces hace una separación entre la práctica del día a día como creyentes y los conocimientos que tienen. Tienen una mentalidad tradicional y religiosa. Ya conocen todo, pero solo aquí. ¿Cómo ayudarlos? Obviamente, número uno, debemos entender que el cambio toma tiempo. Sí. El cambio toma tiempo y debemos tener paciencia con la gente. Debemos entender que realmente una transición celular demora, de acuerdo con los expertos, como 5 años, aún, y aún si la iglesia es muy tradicional, debemos aún dar más tiempo, ¿no? Es otra cosa plantar una iglesia celular, podemos ir más rápido. Mucho depende si el líder, si el pastor es el fundador
o si el pastor es número 10 en una iglesia muy tradicional, debe ir muy lento, ¿no es cierto? Entonces, realmente paciencia, amor y mucha oración, mucha oración. Y creo que también el pastor debe vivir la vida celular. Yo creo que es importante que el pastor está dirigiendo una célula, que el pastor tiene la pasión. Y por lo tanto, Roberto, siempre estoy hablando del por qué. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿No es cierto? A veces en el pasado he criticado a Ralph Nader, Bill Beckham, por hablar tanto de la teología. Yo iba a mostrar al mundo celular cómo es el igle crecimiento nomás. Pero he llegado a concluir que realmente Bill Beckham y Ralph Nader tenían razón. Debemos realmente entender primero qué es la teología y entendiendo el por qué, porque creo que eso es el por qué. Entonces, vamos a cambiar la mentalidad tradicional poco a poco, porque es bíblico, o sea, es bíblico. Y aún una persona muy tradicional puede captar que eso es bíblico, es bíblico. Pero el problema que veo mucho es que las personas conocen la palabra, pero están acostumbradas solamente a escucharla, a comprenderla, pero no a practicarla. Entonces, podemos hablar lo que sea y la persona sigue, sí, claro, sí, yo lo sé, estoy de acuerdo, perfecto, pero al final no pone en práctica nada, no quieren participar de los cambios. La idea que has dado de que el pastor tiene que participar de una célula. Cuando dices esto, que el pastor tiene que ser el líder de una célula, ¿por cuánto tiempo? Yo ahora, wow, para mí si puedes hacerlo por toda tu vida sería mejor. Ahora, no queremos llegar a ser legalistas, ¿no es cierto? Entonces, no es como no dice en la Biblia que un pastor debe dirigir una célula. Es más y creo que un pastor puede transicionar a ser parte de una célula también. Y creo que si un pastor es muy ocupado, está muy ocupado, puede tener un equipo en una célula para que él pueda estar en una célula y no tener toda la responsabilidad de una célula. Pero, pastor, si tú estás escuchándome a mí en este momento, realmente dirigir una célula o participar en una célula, eso va a conectar tu sermón el domingo con la visión celular. Tú vas a dar ejemplos prácticos de lo que tú estás viviendo y tú vas a entender la visión celular mejor. Entonces, esa sería mi recomendación, Roberto. He conocido a pastores que dirigen una célula por un rato y luego lo dejan para asesorar a los líderes y luego vuelven a dirigir una célula después, ¿no es cierto? Eso es bueno también, pero he estado dirigiendo una célula por 23 años, 25 años, o sea, sin cesar. Y perdóname, no para jactarme, pero realmente para mí eso es tan importante. Y a los pastores que estoy asesorando, casi todos también dirigen una célula. Es bueno, es bueno. Yo sé que Mario Vega no dirige una célula. Probablemente David Cho no dirige una célula. Pero si puedes dirigir un grupo o participar de un grupo, es bueno. Sí, yo tengo una experiencia que cuando mi grupo de células crecía demasiadamente, una locura, yo pensé, yo no puedo seguir dirigiendo una célula. Entonces, solamente supervisaba a los líderes. Y esto se pasó por algún tiempo, pero poco a poco, sin percibir, yo me convertía en un gerente. ¿Sabe? Que se preocupa con todos los ítems, pero perdía poco a poco la pasión, la vida, porque no estaba viviendo. Y entonces empecé a ser un dictador, como que, tienes que hacer esto, tenéis que hacerlo, ¿por qué no? Y a mí mismo yo no tenía que hacer nada. Entonces, después de algún tiempo, volví a liderar las células
y la manera de hablar, la manera de supervisar cambia totalmente. Entonces, en mi opinión, es muy importante estar dentro, viviendo el liderazgo de una célula. Y también como pastores, tenemos que enseñar el camino. No solamente decir, es por allí. No, no, no. Ven, ven, sígueme. ¿Sí? Que verás cómo es. Entonces tenemos que dar el ejemplo. Ahora, y el grupo tradicional que no cambian. ¿Qué debemos hacer? ¿Matarlos? Claro. No. Wow, o sea, ni Dios va a forzar a nadie, ¿no es cierto? Entonces, ni Dios. Por lo tanto, es importante vivir la vida que tú quieres que otros sigan y tener paciencia, orar mucho y poco a poco, ojalá que puedes decir en un año, los que están en una célula van a, por ejemplo, tener sus nombres para formar parte de la junta directiva. O sea, puede poco a poco decir, ok, para estar en este ministerio tal, en un año es importante que tú debes estar en una célula, por lo menos, ¿no es cierto? Para que los que están dirigiendo tu iglesia en la junta, ancianos, ya han captado la visión y los que resisten pueden recibir pastoreo a través de la prédica, pero realmente otra cosa, Roberto, que es importante, que realmente en la visión celular la gente recibe pastoreo a través de la célula. Si uno está diciendo, oh, no quiero participar, esta persona está diciendo que no quiere pastoreo. Entonces, poco a poco debe decir, ok, realmente estamos pastoreando esta iglesia a través de las células. Sí, la celebración también el domingo, pero realmente yo voy a estar como pastor, voy a estar concentrándome en los que están en células. Sí, perfecto, perfecto. Y siempre hay gente que no quiere cambiar, simplemente no quiere cambiar. Entonces no podemos esperar que todos estén en la visión para poder empezar algo. Eso no existe, ¿sí? En nuestra iglesia estamos en Brasil, llevamos 20 años en la visión celular y hay mucha gente que no participa de las células. Déjalos, ¿sí? Ok. Estoy orando, aquí una líder de célula, estoy orando fervientemente por los miembros de la célula que lidero, para que participen activamente en la vida de la célula, compartir entre semana, llamarnos, escribirles, pedirles que preparen rompehielos, oración, testimonios, y las respuestas no son favorables. Pero aún sabiendo que la obra es de Dios, ¿qué yo puedo hacer como líder para ayudar a avivar sus corazones? Ahora, una cosa, y ya hemos hablado de muchas cosas sobre cómo hacer la transición. Yo creo que, Roberto, es importante entender que la célula debe mantenerse muy sencilla. O sea, cada parte es muy sencilla para que todos puedan participar en cada parte del grupo. Por ejemplo, en nuestras células, en la iglesia donde estoy ahora, aún en la lección hay 3 preguntas. ¿Qué dice este pasaje del domingo, la prédica? ¿Cómo puedo aplicar este pasaje en mi vida personal? Número 2. Número 3, ¿cómo puedo aplicar este pasaje durante la semana? Y aún hay una rotación entre los miembros, o por lo menos el equipo, de aún la lección. Entonces, debemos ayudar a los miembros a entender que eso no es rocket science, ciencia de rockets. Eso no es complicado, es más el proceso de hacer un discípulo. El rompehielo es fácil, la adoración puede ser muy fácil con YouTube hoy día, o sea, realmente no es difícil, la oración al final, la lección es fácil
Y aún la idea es ser un líder, no es algo como tan difícil y la idea es hacer discípulos, o sea, todos ejerciendo sus músculos. Y por lo tanto, yo ojalá que sea un estilo de vida de estar en una célula y aún dirigir una célula o por lo menos participar en una célula. Es un estilo de vida, es ser un discípulo nomás. A veces usamos la palabra líder y la gente se asusta. Y aún a veces las preguntas son tan complicadas y por lo tanto la gente no quiere participar. Yo creo que es una manera de aún ser un discípulo. Vale. Entonces los líderes viviendo como discípulos con su ejemplo van a inspirar a los demás también que lo sean. ¿Sí? Yeah. Vale. Ok, vamos a hablar de una iglesia. ¿Cuáles son las prioridades para tener una iglesia en célula que sea sana? Yo creo que en mi video, creo que Sí. tú mostraste, Roberto, es número 1, la oración. Todas las iglesias alrededor del mundo son iglesias de oración, es el poder de Dios. Entonces, las células son solamente los canales del Espíritu Santo. Número 2, en verdad que el pastor tiene la visión. Otra vez, comenzando con el porqué, la razón. La teología traiga la metodología. Entonces, el pastor realmente llevando la visión porque cree que es bíblico. Y número 3, y eso es más sutil, la visión celular tiene como la prioridad el desarrollo de la gente. Y eso es muy sutil, pero muchos pastores sutilmente son pastores porque es su profesión, ¿no es cierto? O sea, ya han preparado en el seminario para predicar, para estar enfrente. Y de repente no quieren realmente desarrollar a los laicos. Es muy difícil. Pero realmente la visión celular es desarrollo, desarrollo, desarrollo. Entonces, mi pregunta para cada pastor es, ¿estás enfocando en la capacitación? Si cada iglesia tiene una ruta, ¿estás preparando a su gente en la ruta? También, ¿estás asesorando a los líderes como la prioridad? ¿O estás más preocupado por tu sermón el domingo? A veces el pastor o sea, toma tanto tiempo por su prédica que no hay tiempo libre para desarrollar. Y realmente la visión celular tiene esta palabra como prioridad. Desarrollo. Y aún significa, pastor, que tú vas a desarrollar un equipo pastoral que pueden ayudarte aún en la prédica, aún en el ministerio, para que tú puedas asesorar a los demás. Y eso para mí es tan crítico porque es una mentalidad diferente y muchos pastores nunca llegan a cambiar esta mentalidad, aunque dicen, me gusta células, me gusta Ralph Neighbor, Bill Beckham, qué bueno, pero nunca realmente cambian la mentalidad de desarrollar a la gente. Vale, entonces la visión celular es una visión de desarrollo de personas. Punto. Sencillamente es esto. Sí, y la visión convencional es de hacer programas. Sí. O es más, el pastor controla, todo depende del pastor o algunos líderes que están sobre programas, es más el evento, es más la reunión donde el pastor habla, es más como dirigido por personas o por la persona. Sí. Me acuerdo que estaba con un pastor en España y tenía
un tanto de llaves consigo y cerraba la iglesia y pensaba, ¿cuándo que mi iglesia crecerá y yo no tenga que tener todas las llaves en las manos? Y le dije, no, 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 es al revés. ¿Cuándo no tendrás las llaves en las manos para poder crecer? Entonces pensaba que solo no tendría las llaves cuando la iglesia creciera. No, es al revés. Cuando no tienes las llaves, tu iglesia crecerá. ¿Sí? Ok, ese es un buen punto. Sí. Excelente ilustración. Porque todo es concentrado, todo es centrado en el pastor, todo está con él. Entonces nada puede desarrollar. Y entonces lo que has dicho es muy importante. Cuando el pastor entiende que su función, su responsabilidad, su desafío más grande es desarrollar a las personas, no se ocupará tanto de los programas y de los sermones, pero sí en el discipulado. Conocí a un pastor en Alemania que estaba muy interesado en las células, pero pensaba que su iglesia no estaba preparada. Pero quería empezar, por lo menos él, con un pequeño grupo, iba a empezar las células. Y entonces empezó a organizarse y después de un mes me llamó y me dijo, mira, intenté encajar en mi agenda, pero llegué a una triste conclusión. Yo no tengo tiempo para ser discípulos. Ahora mira, un pastor concluir que no tiene tiempo para ser discípulos. Qué triste, ¿no? Sí. Y lo que estás diciendo es esto, el pastor, principal función, hacer discípulos. Como todos los demás, ¿sí? Todos somos llamados a ser discípulos. Muy bien. Ok, sobre la supervisión, estamos hablando también un poco sobre la supervisión, el desarrollo de líderes, no solamente de los que no son líderes, pero también necesitamos desarrollar a los que ya son líderes. ¿Sí? El proceso es continuado. Entonces, cuando el número de células crece y hay diferentes supervisores ayudando a sus líderes respectivos, es necesario establecer criterios objetivos comunes de supervisión. ¿Cuáles serían esos criterios? Yo creo que los criterios obvios son santidad, son integridad, son matrimonios, es lo que la Biblia dice, ¿no es cierto? No la perfección, pero uno debe tener cuidado que tiene un excelente reporte de los que están afuera. Y también los básicos van a ser pasar por la ruta. Y yo creo que también tener experiencia de dirigir una célula y ojalá de haber multiplicado su célula, ¿no es cierto?, para tener más autoridad con los demás. Entonces, eso sería mi resumen en general, integridad, no perfección, pero por lo menos no tener pecados graves, ¿no es cierto?, esclavitudes en su vida. Y luego experiencia en la visión celular con el fin de multiplicar su grupo. Y experiencia en la visión celular significa que debe haber pasado por la ruta, porque nadie va a ser un líder sin pasar por la ruta. Entrenamiento. Muy bien. Ahora, la iglesia creció, tengo muchos supervisores y necesito ver cómo están las células, pero yo veo las células a través de los supervisores. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles serían los indicadores que muestran la salud de una célula? Para que yo como pastor pueda, a través del supervisor, ver si las células tienen salud o no. Entonces, yo no puedo estar en las células, ¿sí? Pero entonces, ¿cuáles serían los indicadores que muestran la salud de una célula? Número uno, yo creo que es importante tener reportes de lo que está pasando en el grupo cada semana. Y hoy día es muy fácil, ¿no es cierto?, con el Internet
y con WhatsApp, o sea, tener los reportes cada semana para entender cuántos estuvieron, si la reunión pasaba, cuántas personas, si ¿Cuántos hubo invitados? visitas, Sí, perdón, ¿cuántos invitados? invitados, visitas, oración, para entender bien lo que estaba pasando en el grupo. Y de esta manera, el pastor puede entender si hubo, cuál fue las peticiones y todo esto. Y luego tener reuniones con los líderes donde el pastor está presente y los supervisores y para escuchar de lo que está pasando con los supervisores y líderes. Pero, Entonces, solo un ratito. El pastor debe tener reuniones con todos los líderes. ahora yo estoy pensando más en España. En España probablemente con los dos, supervisores y líderes. En Brasil, obviamente solamente con los supervisores, porque hay tantas personas. Pero si tú tienes una iglesia de como 10 células, 15 células, sí, puedes tener reuniones con todos, pero también vas a reunirte como pastor solamente con los supervisores, quizá más frecuente, más frecuente. De hecho, yo creo que en la visión celular los supervisores van a ser el equipo pastoral, ¿no es cierto? Pero puedes también, yo creo que también tener, y yo estoy pensando en una vez por mes, quizá una reunión con todos, también con líderes, y quizá 2 veces por mes, si es posible, con los supervisores, no, por lo menos por Zoom, y saber más de los supervisores. Pero ya, yo creo que, hermanos, es importante saber lo que está pasando con la GRE. Entonces, el reporte es muy importante, ¿sí? Pero ¿cuáles serían los indicadores, las cosas esenciales que debemos tener información? Entonces, ¿qué serían las cosas? En mi libro, Haciendo Discípulos en la Visión Celular, habla de 4 cosas. Número 1, si hay comunidad, si la gente está amándose unos a los otros, si en verdad, si están superando a los conflictos, si un grupo no está amándose como Cristo ha dicho, no es bueno multiplicar porque van a aún llevar los conflictos en el próximo grupo. Número 2, si están practicando los sacerdocios de cada creyente. En verdad, si hay una rotación entre el rompielo, la adoración, la lección, aún llevando la visión y todo. Entonces, eso es importante que si el líder está haciendo todo, entonces el líder va a estar haciendo todo en la multiplicación. Número 3, si hay evangelismo. Si no está ejerciendo sus músculos para evangelizar en el grupo madre, en el grupo presente, entonces no va a hacerlo en la multiplicación. Entonces, realmente debemos tener... No va. Perdón. Si no no, va a multiplicar. Exactamente. Debe tener outreach, o sea, hacer cosas, haciendo las necesidades. No estoy diciendo que debe tener tanto fruto, o sea, debe mostrar, pero debe estar intentando de alcanzar a sus amigos y tener su barbecue y todo. Número 4, entonces, número 4 sería cuántos han, o sea, si la gente está en la ruta. ¿Dónde y cuántos están en la ruta? ¿Dónde están en la ruta? ¿Cuántos han graduado de la ruta? Y porque nadie va a multiplicar el grupo a menos que se haya graduado de la ruta, de la capacitación. Entonces, esas 4 cosas. Pero creo que la multiplicación también es parte de hacer discípulos, no más. Ok, revisando los 4. Entonces, el último es la ruta. ¿Cuántas personas en la célula están participando del entrenamiento, de la formación? Este es un dado muy importante, ¿sí? El otro es la comunión, si hay verdadera comunión. El otro, si hay invitados, si invitados llegan, si alguien está permaneciendo en la célula. Y el último,
Ahora, Roberto, una cosa. Cuando uno habla de invitados, yo creo que hay algo más allá de invitados. Es más como cómo sigue la célula para llegar a sus barrios, a su ciudad. Si Conexión. están, por ejemplo, exactamente conexión, si están haciendo cosas, satisfaciendo necesidades. No es solamente invitados, porque ojalá que haya muchos invitados, ¿no es cierto? Pero quiero saber si el grupo está ejerciendo sus músculos para evangelizar también. Sí, sí. Bueno, ¿y la cuarta cosa? Comunión, No, evangelismo, entrenamiento. participación. Haciendo, o sea, el sacerdocio de cada creyente, si los miembros están participando en la célula, eso es muy importante para saber. Entonces, eso va a mostrar la salud del grupo, la Sí, participación. sí. Entonces, estos indicadores serían más para el supervisor, porque él está en un contacto más cercano, puede hablar, pero las cosas pasarán al pastor. Es muy difícil pasar solamente ideas subjetivas. Entonces, el reporte será muy importante para que el pastor vea la idea general de la iglesia. ¿Sí? Números. Los números son importantes, ¿sí? Sí, claro que sí, no hay duda, las asistencias y los datos son tan importantes para mantener el control de la calidad. Si no tiene datos, entonces no hay el control. Si de repente, si no se reúne el grupo, no va a saber, pastor. Entonces es más el control de la calidad. Debe tener los datos cada semana y realmente eso debe ser la prioridad. Pero ya, yo no puedo decir suficientemente la necesidad de tener los datos. Sí. Entonces son dos cosas. El supervisor más cercano ve los detalles, ¿sí? Ujú. Y para el pastor, más los números sería importante porque a través de los números puede hacer preguntas de calidad. ¿Sí? Exacto, ya. Vale. Claro. Ok. Sobre las células, ¿cuál es la esencia para un crecimiento de célula? Ya, yo creo que es lo que estoy diciendo acá, es más como enfocar en hacer discípulos. Eso es la razón por la visión celular. Realmente, Roberto, debo decir, yo no soy un hombre de células. Wow, es casi como un pecado de Joel Kuminski ha dicho que no soy un hombre de células, ¿no es cierto? Pero realmente soy un hombre de hacer discípulos. Eso fue la mandato de Jesucristo, hacer discípulos. Pero ¿cómo hacía esto? Jesús formaba una célula y él mandó a sus discípulos para hacer otros discípulos a través del mismo método, formar células, ¿no es cierto? Entonces, eso es la visión y para hacer discípulos en la célula, yo creo que comunidad, amarse unos a los otros, el sacerdocio de cada creyente, evangelismo y también la multiplicación es parte de hacer discípulos. Pero gloria a Dios, en la visión celular hay la celebración el domingo, la prédica, qué bueno tener la prédica. Hay también la ruta y también hay el asesoramiento. Roberto, en la visión celular hay 4 cosas nomás: célula, celebración, la ruta y asesoramiento. Y si quiere añadir 5 sería oración, pero eso es más el oxígeno de la iglesia, ¿no es cierto? La base Entonces, de todo. 4 cosas es todo. Es muy fácil, es muy sencillo la visión celular, pero la meta es hacer discípulos. Eso es la razón por la visión celular. Sí, a mí me encantan las células porque todos hablan de hacer discípulos, pero aquí Ujú. el hacer discípulo
Es obligatorio para que la célula funcione, porque cuando multiplico, necesito que alguien haya crecido. Y ahora no era, pero ahora está listo a liderar. Entonces, la formación de nuevos líderes es una prueba que estamos efectivamente haciendo discípulos, porque alguien se convierte, es bautizado y ahora preparado para liderar. Era un no creyente y ahora un líder, ¿sí? Entonces, estamos haciendo discípulos. Pero la pregunta es, ¿en cuánto tiempo práctico es formado un líder de célula en un proceso de multiplicación? ¿Cuánto tiempo te lleva a un nuevo creyente a se convertir en líder? Sí, pero muchas veces eso depende del tiempo de tu ruta. O sea, por ejemplo, mi ruta demora 9 meses. De Ralph Neighbors, la ruta de él es más un año. Y entonces, si uno se convierta y inmediatamente está en una célula y luego pasa por la ruta, puede hacerlo en 9 meses. Pero una cosa, Roberto, no me gusta aún soltar a una persona a solas. Es mejor formar en un equipo, ¿no es cierto? O sea, lanzar un equipo de líderes para empezar una nueva célula. ¿Perdón? Dentro de la célula, un equipo. Exactamente. Entonces, cuando estamos hablando de un lanzar una persona de 9 meses en la fe, después de pasar a través de la ruta, esta persona no va a dirigir el grupo a solas, va a tener un equipo, ¿no es cierto? Entonces, eso se mantiene la calidad también. Pero puede hacerlo en 9 meses si su ruta solamente demora 9 meses. Depende de la ruta, porque nadie va a dirigir una célula sin completar la ruta. En la ruta, uno puede aún madurar, recibir ayuda, asegurar que no hay esclavitudes en su vida y practicar la santidad. Y también comprometerse a la iglesia en cuanto a diezmos, la Santa Cena, y aún no tener el espíritu de Absalón. Sí, de independencia. Sí. Independencia, claro que sí. Ahora también, no es que la persona ha completado la ruta que está listo para liderar. Sí. Porque muchas veces contamos solamente con la ruta, pero la ruta no es suficiente para formar un líder. Claro que sí. Estoy hablando de como idealismo. Cuando estuve en Zurich, Suiza, con Switzerland, con hermano Harold Weitz, pero Werner Kniesel, él me dijo que en su ruta, o sea, en su experiencia, demoraba como 2 años para preparar un líder, para multiplicar una célula en Zurich. Eso fue su experiencia, por lo menos me dijo, por más el terreno, fue más porque realmente para multiplicar una célula debe evangelizar, debe preparar a las personas, hay muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, depende del terreno. Sí. Y eso fue en mi estudio de líderes celulares de América Latina. Por ejemplo, en Bogotá con G12 solamente demoraba 6 meses, lo mismo como el Lean. Pero en otros países como Europa y los Estados Unidos, demora más, ¿no? Quizá Brasil va a ser diferente también. Es más el terreno, si Dios está avivando a la gente. Sí, por eso, si no podemos preparar un líder en 8 meses, por ejemplo, necesitamos de más tiempo, tenemos que empezar antes que necesitemos, ¿sí? Por eso me encanta la visión celular, porque en todo el tiempo estamos invirtiendo en la gente para que se preparen para ser líderes, aunque no les necesite ahora. Ahora no necesito,
pero en 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, si empiezo a trabajar hoy y voy a necesitar de alguien solamente en 3 años, imagínate, son 3 años de preparación. Entonces tendré un líder mucho mejor preparado que si no, solo voy a necesitar en 3 años. Entonces no necesito empezar ahora. Mucha gente se fija solamente en el tiempo de la ruta, pero la ruta tiene una parte. El discipulado personal o colectivo en la vida de la célula prepara a la persona en la práctica y necesitamos tiempo, ¿sí? Buen punto, excelente punto. Muy bien. Ok, ahora una pregunta sobre jóvenes, porque aquí en Europa, desafortunadamente, veo que en general las iglesias han perdido sus jóvenes. Los niños se quedan en la iglesia cuando se convierten en adolescentes, 13, 14, 15, pero después se van. Y a lo mejor vuelven después de casados, con hijos pequeños. Entonces hay un hueco muy grande entre 14, 15 hasta 30. Los jóvenes, la iglesia está perdiendo. Es una tristeza. Y la pregunta aquí es, ¿cómo que podemos tener un ministerio juvenil atrayente para los de afuera y también para los de dentro? Sí, creo que la palabra como un ministerio de jóvenes atractivo es la palabra, ¿no es cierto? Sí. Lo que tú dijiste. Sí. Lo que tú dijiste, Roberto. Sí, exactamente. Yo quisiera cambiar esta palabra un poco. Quizá la pregunta mejor, ¿cómo tener un ministerio bíblico para los jóvenes que se mantiene? Porque ya hemos visto lo atractivo. Wow, shows, lights, bells, whistles, boom, boom, boom. Atractivo, o sea, no funciona, ¿no es cierto? O sea, qué bueno, atractivo y por una semana Podemos quizá puede atraer, atraer, pero no perdón. mantenerlos. Sí, Sí. si no se mantiene ya, entonces puede aún invitar a Hillsong y tener un gran concierto y todo, pero la gente se escapa porque hay un concierto mayor en su universidad o en la ciudad. Entonces, realmente yo tengo un libro que se llama Niños en el Ministerio Celular y el segundo libro es Los jóvenes en el Ministerio Celular. Yo quisiera aún este libro, Los jóvenes en el Ministerio Celular. Y eso es recién nomás, es en el año 2017. Y este libro es más como 2016. Entonces, y estoy mostrándoles los dos libros porque realmente si esperamos hasta que lleguen a ser jóvenes es demasiado tarde. Sí. Se escapa. Aún debemos empezar con niños. O sea, niños en la visión celular, tener grupos intergeneracionales, células de niños, y luego los niños van a captar la visión, van a aún saborear la visión, van a aún entender la ruta y luego pueden entrar fácilmente cuando son jóvenes. Entonces, en verdad, yo creo que cuando ya son más chiquitos, pueden empapar la visión, pueden aún entender y luego pueden continuar porque van a aún entender que eso es la vida, eso es bíblico, eso es discipulado. Entonces, no es un asunto de técnicas para tener unas, pero en este libro yo hablo mucho de aún la reunión de jóvenes, porque yo creo que está bien tener una red de jóvenes, tener su reunión, pero no descuidando las células de los jóvenes. Sí. En nuestra experiencia en Brasil, teníamos celebraciones fenomenales.
teníamos las luces, la música, teníamos de todo, campamentos, pero la base eran las células. Entonces todo ah, se pasaba a partir de las células. Entonces las células mantenían, ¿sí? Desarrollaban los jóvenes y se quedaban en la iglesia porque tenían todo allí, desafíos. Entonces veo que una palabra clave para los jóvenes es desafío. Quieren vivir algo que sea desafiador, algo que sea, wow, voy a cambiar el mundo, ¿vale? Entonces me quedo aquí, pero solamente voy a tener una reunión muy interesante. Esto no es suficiente. Entonces el desafío es clave para los jóvenes. Muy bien, ok, hemos cubierto básicamente todas las preguntas. Hay muchas no, algunas preguntas sobre la transición, sobre los pasos para una transición, pero veo que la mayoría del grupo ya está transicionando, entonces las preguntas no son tantas sobre la transición. Voy a entrar en contacto con el pastor para explicar en detalles sobre la transición. Entonces quería ahora cambiar un poco porque esas fueron las preguntas que hicieron al inscribirse y ahora mientras hablaba, seguro que habrá nuevas preguntas a partir de lo que hablaste. ¿Podemos llamar a todos? Sí, Joel. ¿O quería decir algo antes? No, solamente yo tengo para ofrecer recursos, tengo muchos libros y también muchos artículos gratuitos sobre estos asuntos de jóvenes, niños, en mi sitio web joelcomiskygroup.com/as. Todo está en español, videos en español, /as para español, pero todo está ya en español. Pueden aún comprar los libros en Kindle, en PDF, si quieres download todo, para ayudarles. Y quizá palabras finales, si eso sea un estilo de vida, no tienes que hacer todo inmediatamente. Es más, poco a poco vas a equivocarse, pero si la visión está adentro, no vas a darte por vencido hasta mejorar y hasta llegar a tener éxito. Vale. Entonces, he puesto en el chat joelcomiskygroup.com y allí puedes elegir el idioma que quieres, incluso en español. Solamente hay dos idiomas, inglés y español. O sea, entonces ya eso sería, pero dice español arriba. Sí, pero podemos leerlo en portugués, en chino, en un montón de Qué lenguas. bueno. Ahí tienes Es que razón. hay la herramienta de Google en que puedes Bien. traducir tu sitio web en todos los idiomas. Y de verdad que es un sitio muy, muy, muy rico con muchos artículos, con los vídeos. He compartido algunos de los vídeos en el proceso de inscribirte. Entonces, desafío que conozcáis más de los materiales y recursos de Joel Comiskey. Quiero recomendar un libro que me ha bendecido. He leído un montón de sus libros, pero de los últimos, Grupos Celulares Exitosos, de capa verde, es un libro precioso para comprender el corazón de la visión y también lleno de cosas nuevas, de sorpresas muy grandes, porque pensamos de una manera y al final las estadísticas demuestran que no es bien así. Comparta uno de los hallados del libro Grupos Exitosos. Lo que más te llamó la atención cuando lo descubrió. Por ejemplo, una cosa es que hay dos cosas. Número uno, que la transparencia en el grupo, cuando la gente está compartiendo verdaderamente, eso aún atrae a los inconversos. Entonces, no debemos escondernos cuando hay un inconverso. Lo contrario, eso ayuda, de acuerdo con las estadísticas, a atraer a los inconversos. Entonces, no debemos pensar que debemos cerrar los grupos para que haya para evangelizar. No, en verdad,
podemos tener grupos abiertos y mantener la transparencia. Y otra cosa es que la adoración, adorando a Dios, también es una herramienta muy importante para llegar a los inconversos. O sea, eso no debemos esconder la adoración como si fuera un impedimento para los inconversos. Todo lo contrario, de acuerdo con los datos. Porque personas piensan que cuando hay invitados es mejor no cantar, ¿sí? Y al revés, ¿sí? Porque Dios se manifiesta en la adoración, ¿sí? ¿Verdad? Entonces es un libro muy, muy práctico, pero muy de corazón. Entonces recomiendo grupos exitosos, grupos celulares exitosos de Joel Comiskey. Y por fin habla de su último libro. Ya tengo un libro ahora, Viviendo en la Victoria, pero en español, Living in Victory o Viviendo en Victoria, está listo en Kindle, Amazon en este momento. Y eso es un libro, Dios está llamándome para un año a escribir sobre la visión celular y el otro año habla de la vida cristiana en general. Entonces, para el resto de mi vida voy a estar dedicando un año para la visión celular y otro año para hacer un discípulo de Jesucristo más profundo, como cualquier miembro. Y este libro es para cualquier miembro en tu iglesia. Habla de 8 principios para llegar a ser un discípulo de Jesucristo. Entonces, puedes aún recomendar este libro a cualquier persona en tu iglesia, aún los tradicionales que todavía no están en una célula. Este libro puede ayudarles. Hablo de la soberanía de Dios, la gracia de Dios, tener su tiempo devocional, aún cómo cuidar a su cuerpo, que está en la imagen de Dios también. Entonces, hay cosas muy importantes. Tengo mucha pasión para este libro. Muy bien. Ok. Entonces voy a pedir que a los que quieren hacer nuevas preguntas, que abran su cámara, su micrófono y haga la pregunta, pero que sea cortas, porque a veces algunos empiezan a hacer preguntas, pero cuentan historias, 3, 5 minutos. No, una pregunta, por favor. Marcos. Muy buenas, Joel. Marcos, de la ciudad de Lugo, en España. Me encantaría, bueno, que pudieses hablar un momento sobre la supervisión de los líderes. ¿Qué áreas debemos de supervisar? Porque finalmente hay células que son exitosas, hay células que caen en enfermedades y casi siempre depende de la actitud o de la forma o de la preparación del líder. Pero como supervisores de líderes, ¿qué crees tú que debiéramos de hacer y cómo sería un tiempo de supervisión? Un poquito para que todos podamos escuchar. ¿Qué debemos de supervisar y cómo hacerla? ¿Qué y cómo? Yeah. Okay. No, gracias, Marcos. Excelente pregunta. Y Marcos ha dicho que aún él ha puesto el blanco en lo que es lo más importante, la supervisión. De hecho, de acuerdo con Jim Eagle y otros, la supervisión es lo más importante. Y por lo tanto, el pastor titular debe cuidar bien a los supervisores y aún animándoles mucho. Y aún yo creo que, Marcos, yo creo que el pastor titular, ojalá que puede ver a los supervisores como su equipo pastoral, ya sea como ancianos o cualquier persona, pero ellos son los más importantes. Y estoy hablando, Marcos, de pasar tiempo con tu supervisor, de hacerse amigo con sus supervisores, ¿no es cierto? Entonces, de compartir su vida con sus supervisores, yo tengo 3 libros sobre asesoramiento. Uno es You Can Coach, otro es en español, puede entrenar, otro puede ser un excelente asesor, otro es entrene, y realmente asesorar es tan clave. He estado asesorando a pastores por 20 años ahora y
y en verdad es mi vida, me gusta, pero es más generosidad. Hay algunas cosas, debe escuchar bien a sus supervisores, debe animar a sus supervisores, debe aún desafiar a sus supervisores. O sea, significa que vas a hablar la verdad. Si hay pecado, debe aún decir la verdad, lo que está pasando con sus supervisores. Pero también debes planificar bien con los supervisores. ¿Cómo sigue? ¿Has visto a Juan que puede ser el próximo líder en el grupo? Entonces, pero Marcos, eso es una idea en general sobre esto. Tengo artículos sobre esto en el sitio web, una página sobre la supervisión. Entonces, yo podría decir esto. Y también decir que todo lo que hacemos con nuestros supervisores, los supervisores van a hacer con sus líderes. Entonces, si tenemos una supervisión bien hecha, estamos enseñando en la práctica cómo los supervisores deberán hacer con sus líderes. Entonces, si no lo hacemos bien, tampoco los supervisores lo harán. Entonces, es muy importante la relación del pastor con sus supervisores. Y lo siento por o sea, me parece que lo contesté rápidamente para dar tiempo para otros, pero es más o menos una idea. Está bien. Ok, Rawlinson. Bueno, gracias Joel, gracias por todo tu aporte, de verdad que nos ha enriquecido muchísimo. Yo vengo de varias experiencias muy buenas con las células y también de algunas no tan buenas, como tú. Y sí, yo vengo de Brasil. Yo tengo una experiencia buena de cómo hacer una iglesia en células no funcionar o fracasar. Y pienso escribir un libro sobre eso, cómo hacer una iglesia fracasar. Pero la cosa más importante, y quiero que me ayudes en eso, y quizá puedas ayudar a todos nosotros, es cómo cuidar para que el exceso de actividades que exige la visión celular no nos lleve a un estado de exhaustión, de estar completamente sin fuerzas y perder incluso el gozo para trabajar con células, porque esto también pasa. Yo veo a mis hermanos aquí también que están muy animados, muy gozosos, llenos de vigor, pero en un determinado momento, por algún descuido, algo que no hemos trabajado bien, nos lleva a una situación de perder completamente las fuerzas, a veces a una ansiedad, a una depresión, e incluso la iglesia puede quedarse sin el pastor. ¿Qué consejos tienes para nosotros? No, eso es una excelente pregunta y yo creo que yo creo que número uno, establecer el día de descanso como la prioridad en la iglesia. Todos, o sea, pasando el tiempo devocional, el tiempo de descanso. También animando las vacaciones de la gente, ¿no es cierto? Eso es importante. También, o sea, el tiempo espiritual de la gente, el tiempo devocional debe ser la prioridad de cada líder, de cada persona. Y Rawlinson, lo que tú has dicho es tan importante porque he visto en algunas iglesias celulares que ellos hablan de muchas reuniones, ¿no es cierto? O sea, cada semana con el asesoramiento, cada semana con no solamente un asesor, pero otro asesor y la ruta y tal. Y a veces yo creo que podemos combinar algunas reuniones. Por ejemplo, yo creo que asesoramiento a través de Zoom. También la ruta puede aún combinar con una reunión ya existente. Por ejemplo, puede tener su asesoramiento conectado con la celebración el domingo. Si sus líderes ya están el domingo, pueden reunirse con ellos ya. Entonces, para no tener otra noche, otra reunión.
pero la célula es primordial cada semana y la celebración, ¿no es cierto? Pero combinando otras cosas, manteniendo el descanso como prioridad y aún, hermanos, como pastores, muchos de ustedes, su salud es tan importante, su prioridad, su día de descanso, su tiempo con su esposo o esposa, realmente su salud, eso va a afectar toda la iglesia. El mandamiento de descansar el sábado, ¿sigue valiendo? ¿Vale? El sábado mismo. Sí, el mandamiento de guardar el sábado, ¿vale? El Claro, Shabbat. hermano, no va a ir al cielo a menos que sea sábado. No, pero no, realmente yo creo que es un día, es más un día Claro. por semana, 24 horas de descanso completo. De hecho, yo tengo un capítulo sobre descanso en este libro, un día. Yo creo que, y aún hablo de vacaciones en este libro, en este capítulo. Pero domingo es lo peor para un pastor, sí o no. Pero un día por semana, por seguro. Y ya, Rawlinson, gracias por esa pregunta. Gracias, gracias, Joel. Ok, ¿es una pregunta? ¿Puedo? Soy Sí. Yasun, sí, pastoreo una iglesia aquí en Madrid. Bueno, así muy rapidita, me gustaría hacer muchas preguntas, pero una quizá es muy básica, pero como estamos ahora reestructurando también nuestras células, ¿qué criterio le parece, hermano, que es, si es que lo utiliza algún criterio para hacer los grupos de células? Es decir, ¿son grupos mixtos, hombres y mujeres? ¿Participan los niños, los jóvenes? ¿Se supone que es en un hogar? Esto me interesa saber su opinión porque nosotros estamos ahora justo en este punto de reestructuración y me interesa también, creo que es muy importante el tema intergeneracional, es decir, lo que usted decía, la importancia de la participación y la presencia de los niños y jóvenes en nuestras células, pero de una manera mixta, ¿no? Entonces, no sé si voy bien o cuál es su opinión. Ajá. Excelente pregunta. Y en mi opinión, lo más importante sería la definición de una célula, ¿no es cierto? En tener una definición en mi sitio web en español, casi el primer video es sobre la definición de una célula. Mi definición, 3 a 15 que se reúnen semanalmente fuera del edificio para evangelizar, tener compañerismo y crecer espiritualmente con el fin de hacer discípulos, quienes hacen otros discípulos, que resulta en la multiplicación. Ahora, estoy diciendo esto es porque después de tener la calidad en el grupo con una definición bien hecho, entonces yo creo que la homogeneidad no es tan importante. Por ejemplo, puede tener un grupo de hombres, de mujeres, de familiares. Yo creo que más la familia debe ser casi el fundamento de la iglesia, ¿no es cierto? Y me gustan mucho grupos intergeneracionales, con los niños ya están, ¿no? Pero realmente hay libertad, porque quizá va a empezar con un grupo intergeneracional, con niños, con matrimonios, pero de repente hay una persona como un hombre aún divorciado que quiere empezar un grupo para personas así, ¿no es cierto? Para sus amigos. Está bien, pero debe mantener una definición clara para que aún se mantiene todos los grupos en el mismo rango, el mismo tema. Gracias por esta pregunta. Yo quiero completar, es que si el objetivo es alcanzar a la gente, tenemos que pensar, si hacemos una reunión solamente de hombres, por ejemplo, ¿vamos a alcanzar mejor nuestros amigos? Sí, porque podemos hacer conversaciones sobre el fútbol y ya está. Bueno, entonces los hombres se juntan para alcanzar a sus compañeros hombres.
Pero otro dice, no, no, en mi caso pienso que mis relaciones sería mejor tener una célula con matrimonios, pero no exclusivamente matrimonios, pero tener mujeres, hombres, divorciados juntos sería mejor, ¿vale? Otro dice, no, yo soy universitario y quería llamar toda mi clase y llamar mis compañeros a una reunión con personas, con mis padres, no iba a funcionar. Entonces, es mucho más una cuestión de los objetivos que tenemos y si si la configuración va a ayudar a alcanzar los objetivos o no. ¿Sí? Amén, perfecto, perfecto. Hay que pensar de todo. La flexibilidad para, según qué objetivo tengo, así en función de eso haré un grupo, de un tipo haré otro grupo. Sí, entiendo, lo capto. Ya desde Madrid, por ejemplo, no se puede querer que personas de partes distintas de la ciudad Eso. Es imposible. Ah, no, pero tiene que ser solo de hombres. No, no, no. Entonces, geográficamente vamos a hacer una célula de un barrio. Correcto. Entonces, Eso es, nada, me confirma. Muchísimas gracias. Sí, sí. No, es simplemente también, bueno, cuando se hace un grupo de células, claro, se espera, en principio debemos esperar un compromiso por parte de todos los componentes de esa célula, un compromiso de asistencia, etcétera, ¿no? Pero mínimo de asistencia. ¿Y qué hacer cuando está pues la persona que es un satélite? O sea, que aparece, desaparece, aparece, inconstante es la palabra, ¿no? Entonces, a veces eso sí que afecta a la célula, porque están ahí, pero no están comprometidos, ¿no? Y eso afecta al resto de la célula. Y a veces, yo pastoralmente, a veces no sabes muy bien si decir, mira, pues deja de venir a la célula. O no sé, ahí necesitaría yo un poquito de asesoramiento. ¿Qué piensa? Y evidentemente la labor pastoral es tratar de que se comprometan a hablar, etcétera. Pero existe este tipo de personas. ¿Cómo lo trata? Yo creo que siempre vamos a tener personas inconstantes, ¿no es cierto? Pero lo más importante es el equipo. Ojalá que puedes crecer el equipo. Quizá va a empezar con 2, luego 4, personas comprometidas, ¿no es cierto? Hasta 6, aún una rotación entre este equipo. Es como un núcleo en una célula biológica, ¿no es cierto? Pero siempre basta tener personas que de repente están, otras veces no. Y por lo tanto, Roberto siempre nos recuerda de estar invitando a los demás, ¿no es cierto? Para que haya un fluidez con personas nuevas. Y esas personas inconstantes, quizás debemos orar por ellos. Y yo sé que, gracias hermana por recordarnos, porque a veces hay personas que uno espera más, ¿no es cierto? Por favor, pero no hay este tipo de valor y es difícil. Yo sé que uno tiene tanta tristeza cuando hay personas así, ¿no es cierto? Gracias por recordarnos. Así Pero es, así es. mi respuesta es más el equipo. Continúa. Correcto. Y fidelidad es casi como el requisito número 1 en el equipo, ¿no? Correcto, muy bien. Cada Gracias. célula tiene que tener por lo menos 3, 4 para formar un equipo. Y muchas veces tenemos células solo con el líder. Esto es imposible. Pobre líder. Eso es. Pero hay que haya un núcleo firme y constante y fiel. Sí, y no gente que tenemos que pedir, por favor, ayude. No, no, no. Gente que quiere hacer la misión. Eso es. Yo quiero. Ok, entonces formamos una célula a partir de 3, 4, por lo menos 4, 5, muy comprometidos con la misión. Entonces podemos tener una célula. Correcto. En nuestra iglesia en Brasil hicimos muchas multiplicaciones equivocadas porque teníamos gente suficiente, como que 12, 14, pero no teníamos los comprometidos. Teníamos 4 que empezaron la célula y después 8 más. Entonces podemos multiplicar, pero no, porque no teníamos la multiplicación de los 4. Y entonces, en la verdad, dividimos 2 comprometidos para cada lado
y cada uno con una responsabilidad muy grande. Entonces perdemos el núcleo de la célula y al final no se resuelve. Entonces, para multiplicar una célula, tenemos que crecer el núcleo para poder tener dos núcleos. ¿Sí? Correcto. Ok, estamos llegando al final y voy a abrir para la última pregunta. Que sea buena, por favor. Sí, me dice que el vídeo no puede iniciar porque el hospedador lo detuvo, pero si se oye el micrófono está bien. Está bien, Joan. Bueno, primero, muchísimas gracias. De verdad, una bendición el poder estar asistiendo a esta reunión, a esta conferencia, pues con hermanos que tienen tanta experiencia, ¿no? Y que conocíamos algunos de ellos por sus libros, por varios de sus libros, pero ahora mis ojos te ven. Así que muchas gracias. Muchas gracias, hermano Joel, y muchas gracias, Roberto. Bueno, a lo mejor es la última, lo que no sé si es buena, pero allá va. En realidad dos partes. Primero, hay algún, no sé si dato, pero ¿cuál es el verdadero impacto de una iglesia celular en su comunidad? O sea, ¿hay realmente un cambio en la cosmovisión de las personas? ¿Hay una diferencia de iglesias celulares frente a otro tipo de iglesia en las que hay mucha extensión de cristianos, digamos, pero con 1 milímetro de profundidad, que finalmente cuando llegan los verdaderos problemas, o los problemas éticos, o los problemas, realmente no hubo ahí, es simplemente un problema de discipulado, o ahí se ve que la iglesia celular sí que rompe esta paradoja de alguna manera? Esa es la primera. Y segundo, ya para aprovechar, en España, la iglesia evangélica en los últimos 20 o 25 años ha crecido un 370% en números globales. Y hemos pasado de un 0,3 a un 1%, pero la realidad es que se ha crecido con iglesias fundamentalmente de componente latinoamericano o de otros países, rumano, por ejemplo, en el caso español, etc. Al español, bueno, lo que parece es que no se ha crecido en estos 25 años, o incluso se ha decrecido lamentablemente. Todavía nos falta, y Marcos a lo mejor en eso pues tiene mucho que decir, o a lo mejor pues coincide conmigo, falta una, no sé si metodología o qué, de alcance al español. Y yo pienso que la iglesia celular en esto puede tener mucho que decir, pero este es no sé si mi pregunta, pero mi planteamiento. Ya, no, buenas preguntas. Y hermanos, ustedes que están trabajando en España, quisiera aún animarles. Gracias por su labor, gracias por su ministerio. Quisiera animarles. Adelante, están haciendo la obra de Dios. Y ustedes están en la mission field. Ustedes ya están tratando de recapturar la visión de Pablo y aún de volver a la iglesia primitiva. Y justamente en mi estudio de la historia de la iglesia celular, los movimientos importantes en el movimiento fue, los movimientos celulares en la historia por 2 años siempre querían volver a la iglesia primitiva, iglesias en casas. Y eso lo quisiera exhortarles, que ustedes para volver a la visión de Pablo, de Pedro, de Jesús, ¿no es cierto? De aún ayudar a los miembros, ser los sacerdotes, de aún preparar a los laicos para hacer el ministerio. Y Juan, para contestar tu pregunta, realmente las iglesias celulares sí son más saludables. No estoy diciendo que van a ver los resultados tan rápidos, pero profundamente cuando la gente está participando, recibiendo ayuda del pastor, cuando los pastores están guiando la visión, la iglesia es más saludable. Christian Schwartz tiene su estudio sobre iglesias celulares versus iglesias sin células y es muy claro
aún estadísticamente, pero ni necesitamos estudios así. Podemos aún ver a la iglesia primitiva. Entonces, mi exhortación al final es adelante. Yo sé es difícil. Yo sé que aún uno está casi como en una isla espiritual muchas veces, pero adelante, Cristo está contigo, Cristo como la cabeza de la iglesia, Él va a bendecirte, dale la gracia para continuar y tú vas a ver la victoria. Amén. Amén. Ok, vamos a la última pregunta entonces de David Castillo, porque nuestro tiempo está acabado, pero vamos a estirarlo un poco. Gracias, Roberto. Gracias, Joel, por este tiempo. Ha estado increíble y, Roberto, por tu cariño con todos nosotros. Que una iglesia esté con células no significa que se va a multiplicar. De hecho, la transición que yo estoy realizando es de pasar de una iglesia con células desde hace muchos años a una iglesia que realmente se multiplica. Continuamente este modelo, esta visión de iglesia necesita hacer ajustes en visión, en liderazgo, en formación, pero estos ajustes nunca se terminan. O sea, continuamente vamos a tener que estar revisando procesos, actualizando formación, liderazgo. ¿Qué consejo nos das desde ahora hasta la eternidad para que como pastores podamos seguir tomando decisiones sabias para que nuestras iglesias en células sigan multiplicándose? Porque necesitamos seguir alimentándonos y haciendo ajustes. ¿De dónde beber? ¿De dónde beber? Claro que sí, esa es una buena pregunta y primero debemos beber a la Biblia, ¿no es cierto? O sea, la base bíblica, la teología, la iglesia primitiva. Y perdónenme, no quiero aún mostrarles tantos libros porque no hay siempre, pero este libro pequeño, 2000 años, donde grupos pequeños, aún aprendiendo de la historia, porque realmente los movimientos increíbles siempre estaban volviendo a la iglesia primitiva. Y entonces, pastores, realmente la teología, Ralph Neighbour tenía razón, la teología genera la metodología. Entonces, siempre recordando a su gente que eso es bíblico, no es the latest and greatest technique, es realmente algo bíblico que va a demorar tiempo, pero su gente va a ser más saludable. Va a tener una iglesia realmente que está más vivo. Vas a poder reemplazarte, pastor. Entonces, yo creo que cuando tú estás hablando de a dónde debe beber, yo creo que libros que hablan más de la visión bíblica, no libros que hablan de técnicas nomás, ¿no es cierto? Más que, por ejemplo, Ralph Neighbour, Where Do We Go From Here? Bill Beckham, siempre tenía algunos materiales muy buenos. Y es más sobre la base bíblica y mantener la pasión que viene de la gran comisión a ser discípulos que hacen otros discípulos. Gracias, David. Muy bien. Ok, entonces hemos llegado al final. Gracias, Joel, por su participación, por tu participación con nosotros. Yo he aprendido mucho. Siempre hay que aprender y siempre pensamos en el pasado, lo que hemos vivido, lo que hemos hecho y fue allí. Si yo supiera esto antes, no lo habría hecho. Entonces, cada uno aprende y tenemos que aprender muchísimo, aún muchísimo, todavía todos. Y para nosotros ha sido un gran privilegio tenerte con nosotros aquí. Muchas gracias. ¿Quieres dar sus últimas palabras a todos aquí? No, Roberto, tú puedes dar las palabras últimas. Está muy bien. Sí. Ok. Muchas gracias a todos. Qué alegría veros. Qué honra
siento de tenerlos conmigo. Si queréis abrir vuestras cámaras para despediros, será un placer verlos otra vez. Puedes abrir tus micrófonos y vamos a saludarnos. Gracias, gracias hermanos por la participación de todos. Qué alegría, Gracias. qué alegría. Gracias. Sí. Muchas gracias. Dios te bendiga. Ha sido bueno. Bendiciones, hermano. Saludos. Saludos a todos. Gracias. 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 Marcos, bendiciones. Gracias, gracias por este tiempo. Asun.